pero aún en ese lugar que nos toque estar, entendemos que vamos a tener que gestionar más recursos para los municipios, porque el municipio del 2023 poco tiene que ver con el municipio de hace 30 años atrás, pero los recursos siguen siendo los mismos. Entonces hay que trabajar en esos 4 ejes de manera simultánea y con la perspectiva del intendente. Por eso Néstor y yo somos intendentes, uno del conurbano, uno del interior, que llevamos 8 años en ejercicio y decidimos dar este paso que significa pretender gobernar la provincia, pero con la perspectiva del intendente. ¿Cómo le explica al que lo está mirando o escuchando en este momento cuáles son las diferencias de ustedes con la fórmula, en este caso, de Santilli y Pose? Nosotros no hemos hablado en la campaña, creo que ninguna vez, de qué nos diferencia. Tenemos nuestra forma particular de ver las cosas. Yo ni siquiera he escuchado mucho ni a Diego ni a Gustavo. Ellos habrán hecho su campaña, probablemente también con aspectos que tienen que ver con esto que he mencionado. No debería haber muchas diferencias programáticas tampoco. Quizás más acento han hecho ellos en su visibilidad política. Gustavo pertenece a un municipio importante del norte del conurbano, un norte conurbano que tiene características muy diferentes también al conurbano sur, digamos. Dentro del conurbano hay muchas diferencias. Pero Gustavo tiene muchos años de intendente y representa un municipio que tiene recursos. Y Diego tiene 2 años de visibilidad por haber sido candidato hace 2 años. No entiendo que haya mucha diferencia programática. Nosotros sí hemos venido con nuestro mensaje, que es un poco el que comentaba recién, una fuerte visión local del gobierno central. Nosotros creemos que hay que, como dije recién, simplificar la vida de la gente y, por supuesto, utilizar herramientas que le den agilidad a la gestión. No se puede perder tanto tiempo en que los intendentes vayan a peregrinar a La Plata con el proyecto, con la necesidad, y allá el burócrata de turno te empiece a corregir como si fuéramos unos tontos nosotros. La realidad es que, como digo a menudo, por supuesto que el gobernador tiene más votos que los intendentes, simplemente porque recolecta los votos de los 135 municipios, pero la representatividad política es la misma. A los intendentes los vota la gente y al gobernador los vota la gente. Representamos cosas distintas, pero que tienen que trabajar de manera simultánea para tener éxito. Y si no, lo que ocurre es que la gente descree la política porque nunca termina pasando nada. Este partido sigue 0-0. Nosotros queremos ganar por golear. Ahora si piensan lo mismo, tienen los mismos objetivos, el mismo norte. No sé si tenemos el mismo estilo. ¿Por qué les cuesta tanto encontrar líneas de unidad? ¿Es una lucha de egos? ¿De qué se trata? No, cuestiones de estrategia. Probablemente podría haber sido una alternativa tener un solo candidato a gobernador, pero también hay que ver por qué motivos eso no terminó ocurriendo, y no ha sido por nosotros particularmente. Creo que ahí hay posicionamientos de las referentes nacionales que han podido tener algún tipo de importancia. Pero tampoco creamos que las PASO es la muerte de nadie, todo lo contrario. Yo creo que lo que está ocurriendo es sano. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires no hemos visto ningún tipo de agresión, no hemos visto un discurso invalidando al otro, reconociendo al otro. Cada uno hizo campaña como le pareció, con su estrategia, y el domingo se va a resolver. Lo que no me cabe la menor duda es que en el caso de ser electos nosotros por la voluntad popular, vamos a convocarlo a Diego y a Gustavo y a toda la gente que acompaña. Nosotros tenemos atrás una enorme cantidad de intendentes que nos acompañan, justamente porque la ventaja nuestra es haber podido representar o sintetizar en una fórmula la mirada de los intendentes, uno del conurbano y uno del interior. Dije, el interior no ha tenido representatividad política que yo recuerde, salvo el caso de Román, que acompañó a Duhalde hace muchísimos años, era de Ramallo, cuando los municipios no eran los municipios de hoy. Entonces digo, tener un binomio de intendentes en ejercicio que saben las cosas que pasan, las que necesitan y no consiguen, o cuánto les cuesta conseguir lo que les dan finalmente, y dónde están los cuellos de botella, que fundamentalmente tienen que ver con los recursos económicos y con una mirada de la política centralizada. Todo parece que ocurre en La Plata. Yo no conozco a nadie, a ningún vecino, de Navarro, de Tresquelao, de Tresloma, de Pellegrini, que viva dentro de un ministerio. Viven los pueblos. Ahora, las cosas no llegan a los pueblos.
Entonces digo, tenemos que dar la vuelta a la provincia sin criticar a nadie, sin descalificar a nadie. Yo entiendo que todos seguramente han tenido buenas intenciones. Pero cuando vos tenés una mirada de construcción política centralizada, reclamamos como provincianos, como bonaerenses, que el país ha dejado de ser un país federal. Y la provincia, la mayoría de las veces, se gestiona con un criterio unitario. Usted habla de hacer una incorporación representativa distritalmente dentro de las cámaras. A ver, la pregunta es vuestra. Que haya representantes distritales y conexión directa con las cámaras desde los pueblos, desde los municipios. Sí, a ver, ¿yo qué me imagino? Es muy difícil para un intendente, yo se los digo, acá hay un ex intendente, acá hay un futuro intendente. Los intendentes, si fuera por los intendentes, si tienen éxito en la gestión, se quedarían toda la vida como intendentes. Porque si algo se palpa en la vida cotidiana, el vínculo de la política con el gobierno local. Nosotros ya decidimos no ir. ¿Cómo juramos la abstinencia de dejar de ser intendentes? Haciendo lo que hacemos hoy como intendentes, si somos gobernador y vicegobernador. Yo no me imagino en un rol pasivo institucional, meramente institucional como vicegobernador. Yo creo que nosotros le tenemos que poner la impronta a todos los funcionarios que nos acompañan, ministros, secretarios, directores de línea y demás, esta dinámica de la acción. Si algo hacen los intendentes es tener acción en el territorio. Entonces, conociendo los mecanismos que hacen que esa acción sea posible, nuestro perfil va a ser ese, es tener acción. Y desde la legislatura, claramente hay un montón de herramientas que nosotros podemos generar para darle esa dinámica. No va a ser solamente decir, bueno, yo soy vicegobernador, conduzco la Cámara, voy a estar ahí. No, es por supuesto todo lo que toca hacer. Pero además yo creo que tendría abstinencia como intendente si no me pongo a hacer cosas para que esto que nosotros decimos realmente pase, ¿no? ¿Puede ir un pasito atrás? Usted habló de la regionalización. ¿Nos puede indicar algunos criterios de regionalización? Regionalización, ha habido muchos proyectos. Quizás el que más recuerde la gente sea el de Montoya. ¿Cuál fue el problema, entiendo yo, de ese proyecto? Que fue un diseño de laboratorio centralizado, por supuesto que fue estudiado, no fue una cosa casual y que hay que revisarlo. ¿Usted habla de Larva? Claro, exactamente. Ahora, nosotros lo que proponemos... él estaba en la... Nosotros lo que proponemos es una regionalización pensada desde el territorio. ¿Qué quiere decir? En vez de un laboratorio, desde el territorio. ¿Por qué la regionalización es importante? Hoy hay un montón de regiones en la provincia, ninguna coincide con ninguna. Las regiones sanitarias no coinciden con las judiciales, ni las educativas, ni las de legalidad provincial, etcétera, etcétera. Entonces, algo falla. Hoy los criterios que tienen que ver con la regionalización son, primero, cuestiones culturales, cómo se vinculan los pueblos, a dónde naturalmente vincula Navarro, a dónde vincula Trenquelauquen, dónde son los lugares, es Bahía Blanca, es Junín. Villegas, en el norte de la provincia, está más cerca de Trenquelauquen, pero vincula naturalmente con Junín, aunque le quede un poco más lejos. Entonces, hay idiosincrasias. Y el segundo criterio que tiene que ver es con las rutas terrestres. Y menciono el tema de la regionalización con mucho acento en el tema de la salud, que es uno de los enormes problemas que tiene la provincia en el interior, así como la inseguridad es en el conurbano. Porque nosotros cuando tenemos que derivar a un paciente crítico, un paciente que requiere una terapia intensiva, un traumatismo en el cráneo, un recién nacido de bajo peso con distrés respiratorio, empezamos a llamar y no hay camas. Entonces, ¿dónde deben estar los hospitales regionales o qué respuesta deben dar los hospitales regionales? Hay hospitales regionales que son los hospitales del pueblo. El 9 de julio es el hospital del 9 de julio. Entonces, cuando llamás a pedir una cama, no hay. Junín pasa lo mismo, Mar del Plata, ninguna duda. Bahía Blanca es una excepción. Entonces digo, esas regiones tienen que estar pensadas con una distancia no superior a 150 kilómetros, que es una distancia a tiro de una ambulancia bien equipada, de un helicóptero eventualmente, no creo que haga falta, pero podría hacerlo en el futuro. Digo, hay que pensar la regionalización operativa. Hay cuestiones que además de la salud tienen que ver con el ambiente, disposición final de residuos, hoy la escala de la inversión es monumental. Aspectos regionales productivos, no todas las regiones tienen las mismas producciones.
cómo insertar la universidad pública en el territorio de una manera lógica, para que no sea vamos a llevar universidades, sino qué universidades y con qué carreras ajustadas al desarrollo productivo. Es un entramado que va a requerir una discusión legislativa, un trabajo técnico y mucho involucramiento de parte de los intendentes, que son los que necesitan respuestas para que sus vecinos estén mejor. Tiene en contra el tiempo, porque eso que plantea es muy interesante, pero va a llevar mucho tiempo. Bueno, tanto tiempo lleva que nadie lo discute. Entonces, como siempre falta el tiempo, la Argentina carece de políticas públicas. Entonces, justamente como vicegobernador, yo soy un convencido de que lo que el país le está faltando es una discusión técnica, seria, de políticas de Estado. Trenquelauque, voy a ponerlo, no me quiero autorreferenciar, Trenquelauque a lo largo de su historia con Barracha, Fon, Feito, Fernández, hay muchos Fernández dando vueltas, pero yo soy uno de ellos, ha tenido historias de políticas públicas de largo plazo. Han cambiado los intendentes y las políticas siguen siendo las mismas. Nosotros venimos aplicando una política de suelo urbano que la empezó el Gordo, la siguió Feito, la continuamos nosotros y no la cambiamos. Entonces digo, esto que después, y no es la única ciudad que ha tenido esta política, se puede trasladar a toda la provincia. Salud. ¿Qué hacemos con un programa de salud pública para los próximos 30 años en la provincia? ¿Dónde tienen que estar las neonatologías, las terapias intensivas, los neurocirujanos? ¿Cuál es el sistema de derivación? ¿Dónde tienen que estar los centros de trasplante? ¿Cómo se invierte? ¿Qué tecnología usamos? ¿Dónde tienen que estar los resonadores? Etcétera, etcétera. Ahora, si cada uno cree que cuando llega al gobierno es el iluminado y va a decir, bueno, ahora voy a hacer esto, y dentro de 4 horas cambia el gobierno y otro viene a hacer las cosas distintas, ahora digo, si nos convocamos, peronistas, radicales, pro, anarquistas, comunistas, todos, técnicos, a discutir cuál es la política sanitaria que necesita la provincia para los próximos 30 años, cuando cambie el gobernador, no va a cambiar la política. Y eso es suelo, ambiente, salud, desarrollo productivo. Entonces creo que nosotros estamos en un momento histórico que vamos a predicar, a hacer lo que predicamos, porque creo que ese es el desafío para que la Argentina salga adelante. Si no tenemos largo plazo, andamos de una banquina a la otra cada 4 años. Políticas de Estado, en todo caso, o copiar lo que ya se hace en Estados Unidos, por ejemplo. Trenquelauque, el Gordo, ese viejo intendente, era un gran copiador. Un amigo mío hace poco me dice, mira, Messi hay pocos, Maradonas hay pocos. No, o sea, siempre hay un genio. Pero la realidad es que hay que copiar buenas experiencias. Y hay buenas experiencias en todos los municipios. Algunos sobresalen por una, otros sobresalen por otra. Tuvo una innovación. Y en la provincia de Buenos Aires hay muchos ejemplos y en otras provincias también. Entonces hay un trabajo pendiente que es el trabajo colaborativo. Cuando terminan las elecciones, los 135 intendentes junto con su gobernador, que son un equipo, aunque no le guste, porque el Poder Central no quiere jugar en equipo. Dice, ahora gané yo y soy el dueño de la pelota. Mirá, hay que jugar en equipo. Los intendentes con el gobernador y el vice. Y hay que agarrar y tener un banco de proyectos y buenas experiencias de gestión para replicarlas. Ganás mucho tiempo y ahorrás mucha plata. Si uno ya se equivocó, no vayas a hacer lo mismo. ¿Cómo hago para hacerlo bien una sola vez y ahorro mucha plata y tiempo? Si no me equivoco, ustedes este tema de la autonomía municipal lo proyectaron muchísimo en la reforma de la Constitución del 94. Está pendiente en la provincia de Buenos Aires. Pero hay 2 aspectos ahí. Para mí hay un aspecto más formal, un aspecto que en todo caso los legisladores tienen en carpeta, si hay que reformar la Constitución, si hay que hacer una enmienda. Eso tiene mucho que ver con esta discusión, si hay que tener más municipios o no, municipios que están buscando su autonomía. Ese es un aspecto de la autonomía. Nosotros cuando hablamos de autonomía, además de ese aspecto, es el aspecto práctico. La toma de decisiones. Si hoy, ¿dónde tiene que estar la policía? Y mirá, hay que acercarla al intendente, hay que darle herramientas, no solamente patrulleros. ¿Cómo formamos los policías? Si los chicos que estudian de Navarro se van a estudiar de policía, ¿vuelven a Navarro o se quedan en La Matanza? ¿Qué política nosotros podemos generar de incentivos para que haya más policías en el territorio? ¿Cómo dotar de tecnología, integrar la tecnología para tener lo que hoy se habla de los anillos,
La provincia tiene circuitos en las rutas y demás para combatir el delito. Hay un montón de delitos distintos. Nosotros vivimos el delito rural de una manera distinta. Nosotros tenemos pesca furtiva en nuestra laguna, que es otro delito distinto. Todo eso requiere un trabajo mancomunado y más recursos económicos, porque con amor esto no se arregla, esto se arregla con plata. Pero la plata alguien la tiene, o la maneja el gobernador o la manejan los intendentes o la trabajamos juntos. Usted dijo como que iban el tema del dinero, del presupuesto, del dinero de la provincia lo iban a manejar de otra manera. ¿Dónde está la sustento? Primera discusión que vamos a tener acá, Nico seguramente va a tener una discusión. Vamos a tener que discutir con Nación los recursos de la provincia de Buenos Aires. Una discusión que viene pendiente, que se le han puesto varios parches. La provincia tiene un aporte del 32% del PBI y recibe el 22% de coparticipación. ¿Por qué? Porque está mal diseñada la coparticipación y no se va a cambiar nunca. Porque requiere unanimidad para cambiar la ley de coparticipación. El último que se dio fue Armendáriz. Sí, pero ahí hay algún matiz. Que esto es una vieja discusión que tenemos con el peronismo, que le achacan a Armendáriz y a Alfonsín haber bajado la coparticipación en la provincia. Pero también es cierto que Nación... Es cierto eso. Eso es cierto. Bajó el coeficiente, pero también bajó lo que se queda Nación respecto a las provincias. Cuando vos neteas esa cuenta, no da con más. No, perdón. También fue este signo político el que levantó el techo al fondo conurbano, que es lo que permite que hoy la provincia pague sueldo directamente. Fuimos nosotros en el 2017, por pedido de la gobernadora, con el interbloque Cambiemos del PRO y el radicalismo en el Congreso de la Nación. Y fueron años de peronismo en donde con Dualde, con Rucaus, con Felipe Solá, siempre el fondo del conurbano se manejó desde un despacho en la Casa Rosada, donde los intendentes tenían que ir a hacer la genuflexión, a pedir directamente a la capital del país, y no a la capital de la provincia, alguna asistencia. Digamos todo. Exactamente. Y además, agrego, ahora Alberto le ha transferido al gobernador una enorme cantidad de recursos económicos, pero que los intendentes no lo han visto, porque no se coparticiparon. Entonces digo, hay que revisar recursos económicos. Hay una cuestión que es básica, Nico la conoce bien, ayer también. Cuando nosotros agarramos el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, lo dividimos por los 17 millones de habitantes, el presupuesto per cápita de la provincia es la mitad que el de Cava, y hay muchísimas provincias que triplican el presupuesto per cápita. Tenemos una provincia rica, la recorremos, y cuando vamos a los pueblos tenemos pueblos pobres. Entonces digo, tenemos una provincia rica con gente pobre. Hay algo que no está funcionando. Pero la segunda discusión que tiene que ver con la... También digamos que hay políticos ricos y pueblos. Por supuesto, claramente. Pero quién... A ver, esto es un tema clave y por eso hago tanto hincapié en el tema del intendente y el gobierno local. Primero, los vecinos lo conocen. Saben a quién votan y a quién no votan. O lo votan y lo desvotan. Sabe con cuánto vino y con cuánto se va el intendente. Dónde vivía y dónde vive cuando se va. ¿Está? ¿Qué patrimonio tenía? Por supuesto que nosotros tenemos la transparencia como un eje de gestión. Patricia lo refiere a menudo, que ser el gobierno más austero que el de Ilia, lo cual ya es palabras mayores. Entonces digo, el vínculo del gobierno local con la gente es distinto. Nos conocen. Cuando vas a salir a comer, te van a parar, te van a decir, mirá, tengo una idea, me pasa esto, me pasa aquello. Entonces, el control social es clave, sobre todo en el interior, donde nos conocemos más. ¿Está? Pero la segunda discusión está en la coparticipación entre el gobierno central de la provincia y los municipios. Ese 16,14% hoy es inviable. Entonces, no sé, porque si no parece como que el gobernador es el emperador que le regala una dádiva al intendente de cada lugar, va y te dice, yo te vengo a traer plata. No se está devolviendo la plata que es nuestra. A ver, esta es la realidad. Cuando vos ves el aporte de cada municipio al producto bruto geográfico, los municipios aportan y reciben poco. Muchas veces recibimos cosas que la gente no necesita. Por supuesto. Esa es la realidad. Sin Acorde a las prioridades de la gente. Sin cortar de la onda política que sea el intendente. Ese es el segundo tema. Preguntale a Cacho. Bueno, nosotros venimos a gobernar para los bonaerenses, no para los amigos. ¿Está? Creo que esa lógica tiene que, al fin, hoy, yo digo, mídanos, ustedes graben y dentro de 4 años nos dicen, ¿cumpliste o no cumpliste? Miren, no es tan complicada la política. La política es estar cerca de la gente,
ser transparentes en el uso de los recursos públicos, que las cosas se planifiquen a nivel central, requieren planificación y organización central, pero descentralización ejecutiva. La gente vive acá, controla acá. Hay que instrumentar algo que funciona en varios municipios. Vos estuviste en Rivadavia hace poco, Trujillo lo tiene, y otros municipios que lo tienen también. Gestión de presupuesto participativo, porque eso vincula a la gente con la plata. También dice, mira, hay un recurso que es para la gente y la gente elige cómo se gasta y en qué se gasta. Hay que acercar la política a la gente. Y hoy lo que está pasando, y hay fenómenos políticos que uno observa, que justamente son el emergente de esa desvinculación entre las necesidades de la gente y la representatividad política. Pero me parece que estamos en un momento bisagra. Hay una necesidad de cambio nuevamente, parece que encarnamos nosotros esa voluntad de cambio, lo veremos el domingo y en octubre. Tenemos un plan, es sencillo. Patricia habla de tres cosas, no da una cátedra en la Sorbona. Habla de ordenar la economía, básico, empezar a resolver el tema de la inseguridad y empezar a discutir en serio la educación, lo cual es milagroso que hoy en la mesa de discusión esté el tema de la educación. Antes parecía un tema de la élite, hoy es un tema de los padres. Los pibes no van a clase o los pibes no aprenden, van y no aprenden. Entonces hay que discutir, reclutar, convocar a los docentes, hay que convocar a los padres, a los abuelos, como dice Patricia. La política tiene que estar a la altura de las circunstancias, tenemos que revisar los planes pedagógicos, la cantidad de horas de clase, los recursos económicos que lleguen para los docentes que trabajan y van a dar clase. Entonces es una discusión que hoy, como dije de lo de la salud, también tiene que haber una mesa. El último congreso pedagógico se hizo en el año 1984. No cambió nada en la pedagogía en la Argentina para preparar a los chicos para el trabajo. No todo el mundo quiere ir a la universidad. Yo digo, hay que discutir el rol de la universidad, dónde tiene que estar la universidad, para qué sirve la universidad, para qué sirve el COPET, para qué sirven las escuelas técnicas, cómo se educa para darle salidas laborales a los pibes, cómo reconvertir los programas potenciar trabajo en trabajo genuino. Digo, ahora, si alguien sabe hacer eso, son los intendentes. Mateo, ¿qué podríamos pensar que le vamos a pedir que ayude el vicegobernador? Varias cosas. En primer lugar, vamos a pedirle que sigan trabajando fuertemente como lo viene haciendo Ariel desde la legislatura, y Miguel lo va a entender perfectamente, en lo que es la autonomía municipal. Porque eso nos va a poder permitir administrar los recursos que vengan y darle solución a la gente a partir de las obras que nosotros creemos que son necesarias. Siempre lo he dicho, en mi rol de concejal, hay mucho de lo que se hizo que demuestra que somos una delegación del gobierno nacional y provincial, pero que hay muchísimas cosas que aún no se han resuelto y que son prioridad para la gente. Basta con caminar los barrios, ver que aquellas obras de primera necesidad que realmente le cambian la vida a la gente están inconclusas y la gente misma te lo manifiesta. Eso por un lado. Después recién Miguel hablaba de algo muy importante, la escuela técnica, y nosotros tenemos un problema a solucionar en cuanto a la educación. La escuela técnica necesita terminar, ampliarse, y nos han pedido que terminemos de ceder la bloquera, que lo vamos a hacer, y cuando seamos gobierno lo vamos a hacer. Si el Consejo lo aprueba. El Consejo ya lo aprobó. El intendente tiene que terminar el trámite administrativo de esa usucapión de la cual hablaba, para poder terminárselo de ceder a la Dirección General de Escuela, que lo vamos a hacer. Y le vamos a pedir a Miguel que desde ahí vengan los fondos necesarios para terminar la escuela. Pero además hay un tema que es sumamente trascendental en Navarro, sobre todo en un pueblo que es nuestra economía netamente agrícola ganadera, que es solucionar el tema de la escuela agropecuaria, donde vamos a insistirle para que podamos comprar el predio en el cual funciona la escuela, porque hay una cuestión, ya tenga una decisión política en ese sentido, que tiene que ver un poco con lo que pasó lo mismo con la Escuela de Educación Técnica, respetar el sentido de pertenencia de la comunidad educativa. Castellari trabajó en eso, igual lo puede responder, pero trabajó en algún momento en poder dar respuesta. Igual nosotros vamos a intentar dar respuesta a lo que nos hizo durante estos 12 años, tampoco es feo que darle a Castellari con lo que no se hizo en estos 12 años. Y sobre todo, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Cacho no tuvo la suerte que quizás tuvieron otros, de gobernar con el partido político del mismo color a nivel nacional y provincial. Acá tuvieron todo para hacer un montón de cosas, hicieron lo que Alberto, Cristina o ahora Axel o Scioli le dijeron y le mandaron.
Muestran como motivo de orgullo el Zoom una vez al rato, pero la gente no tiene vereda, no tiene cloaca. Y esas cuestiones son las que le cambian la vida a la gente. No un Zoom que viene porque te lo manda el Ministerio de Hábitat de Nación y porque para que quede bien Magiotti, que ahora está peleado con DI y que en su momento estaban de acuerdo. Pero a lo que voy es, el tema de la escuela agrotécnica necesariamente debemos resolverlo, comprar ese predio, que la escuela siga funcionando ahí. Y Vamos a ir anotando, vayan anotando. Pero sobre todo vamos a insistir en gestionar aquellas cosas que hacen falta para Navarro y el transporte de los alumnos a La Plata. Yo coincido con él la visión en cuanto a las universidades. No hay que anunciar que van a abrir universidades por venir, sino que solamente tenemos que ver estratégicamente si eso va a servir para el pueblo, pero si no, y si no, lo que tenemos que asegurar es acercarle como dijimos el otro día en tu programa y en el programa de José. Tenemos tanto la salud como la educación, hay que acercársela a la gente. Si no se la podemos acercar, hay que facilitar los medios. Hoy los chicos que estudian en La Plata no tienen cómo ir y volver. Entonces tenemos que trabajar en eso. Tiene que ver con lo que dijo Fernández. Y hasta me parece paradójico hacer una extensión de universidades cuando hoy los chicos no aprueban un examen de ingreso a la media. Y también le vamos a pedir a Nico. Empezamos de abajo, o no sé, me parece que estamos... Por eso le agrego, yo en un encuentro en Mar del Plata hace un mes y pico, del programa Puentes de provincia, dije algo, primero que el radicalismo en general, el sentido común, no nos tiene, a ver, a veces se discute eslogans o títulos, pero nosotros como radicales no nos van a venir a enseñar lo que es el rol de la educación pública o el rol de la universidad. Ahora yo pregunté, ¿por qué no tenemos una Universidad Nacional Bonaerense? Con sucursales en los 135 municipios, no, tenemos 25 naciones. Yo no discuto, hay que tener universidades, claramente que hay que tener universidades. De la universidad salen 5 premios Nobel, como repite Patricia, o sea, tenemos claramente una concepción de que la universidad pública es un derecho y que hay que sostenerla. Ahora, también hay que ver los profesionales que necesitamos, cómo los formamos, cómo se insertan en el mercado laboral. Digo, el médico no es un tema menor en esta discusión, porque faltan médicos. Ahora, ¿cuántos chicos quieren estudiar 7 años de carrera, 3 de residencia y después radicarse en el interior? ¿Cuántos médicos necesitamos? Es planificación estratégica. ¿Cuántas enfermeras, cuántos enfermeros, cuántos médicos, de qué especialidades? Digo, todo eso requiere planificación. El Estado debe ser planificado, pero tiene que ser eficaz. No vamos a poner, porque como querés una universidad, 135 universidades en cada pueblo. No, puede haber una universidad que diga, vos qué carreras necesitas. ¿Qué hace? Y entre que lo que tenemos cadena láctea. Bueno, y ver también las necesidades de los chicos. No le preguntamos a los chicos qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan. Yo digo, es complejo. Ahora, si cada uno va a inventar la rueda cada 4 años, vamos a estar inventándola hace 150 años que la estamos inventando y no conseguimos que salga redonda. Está la rueda. Y yo incorporaría hasta seguimientos becarios, porque hay chicos que por cuestiones económicas no pueden llegar y tienen... Te contesto, te voy a contestar eso. Lo dije el otro día en el debate. A Navarro viene muchísima plata del fondo educativo, que se usa mal. ¿Del fondo? Educativo, que se usa mal. Es decir, no se usa mal porque quien debe administrar el 50% no lo administra hoy y porque nos han creado una dirección de educación que fue para dar asilo político a quien quedó afuera del Consejo Escolar en el año 2021. Entonces empezaron a hacer política con la educación. Crearon una dirección que se superpone en competencia con el Consejo Escolar. Y la administran, te lo puedo decir también, los fondos del fondo educativo, para ellos hacer cosas que tenía que hacer el Consejo. Eso va a cambiar. Quienes mejores conocen la realidad educativa y las necesidades de edilicia e infraestructura para dar respuestas son los consejeros escolares. Durante nuestro gobierno eso no va a pasar. Pero la parte que le queda al municipio que pueda administrar y que debe aplicarla en políticas educativas, vuelvo a decir, no hacer política con educación, sino generar políticas públicas educativas, tiene que ver un poco con lo que vos decís, generar las condiciones para que muchísimos chicos que no pueden hoy acceder a un estudio por su problemática económica, sobre todo en el contexto social en que vivimos, se lo pueda becar. No existe la beca en Navarro, la beca bien organizada. No es complejo. Hay que hacerlo y esa discusión, ¿sabés dónde hay que darle? En un lugar donde hay que darle esa discusión y donde hay que armar ese proyecto. Un lugar que hoy está totalmente desprestigiado porque durante estos 2 años funcionó como una escribanía del poder que es el Consejo Deliberante.
Ahí es donde nuestro gobierno va a mandar un proyecto, como corresponde, para que los 12 concejales lo discutan, ¿bien? Y que nosotros podamos institucionalizar la beca y que pueda trascender en el tiempo. Hay algo que dijo Miguel que nosotros lo venimos diciendo a lo largo de toda la campaña. Tenemos que dejar de discutir, empezar a hacer, y en el empezar a hacer, quizá lo que tengamos que ver y que no muchos lo hacen, porque no es redituable desde el punto de vista político, es generar las condiciones, hacer los cimientos están bajo tierra, ¿bien? Y nadie lo ve. Y entonces los políticos muchas veces no quieren hacer los cimientos porque nadie lo ve, y en la elección que viene no te va a ser redituable electoralmente, pero alguien tiene que empezar. Y nosotros vamos a empezar a hacer eso, a generar las condiciones para que después se pueda sostener en el tiempo, y venga quien venga, que gobierne, se pueda sostener una política educativa, de salud, de seguridad a largo plazo. Nico, ¿qué le vas a pedir que se lleve? Y hay muchas cuestiones que dependen de Nación, y vamos a pedirle que cuando traten del presupuesto y demás lo incorporen en Navarra. ¿Por qué tan poco radicalismo, Fernando? Acá estoy yo. ¿Por qué se dieron? No, mira, no. Primero, creo que. Una chica igual. Pero está bien, porque además es una pregunta recurrente en todos lados, y es válida además. Yo creo que todos querríamos tener un candidato radical a nivel nacional, un candidato a un gobernador. No debemos perder de vista cuál es el objetivo hoy de la Argentina, ¿no? Primero, para poder tener un candidato a presidente, tener un candidato a gobernador, hay una construcción previa. No hay paracaidistas. O el que crea que es paracaidista, de carambola puede tocarlo, pero no es lo habitual. El radicalismo viene construyendo poder desde el año 2015 a la fecha. Éramos 6 o 7 intendentes allá por el 2015, cuando se renovó. Hoy hay 32 intendentes del radicalismo y aspiramos a tener más. En cada lugar la gente votará, algunos que van de candidato con Patricia son radicales, otros son vecinalistas y suman al proyecto colectivo. Por supuesto que para poder llegar a tener un candidato a presidente y un candidato a gobernador, esa construcción requiere, entre otras cosas, de éxitos de gestión y visibilidad política. Es raro tener visibilidad política si no son nadie, entre comillas. Entonces yo muchas veces digo, bueno, mira, vamos a necesitar ministros, vamos a necesitar funcionarios de alto rango. Ahí tenés la oportunidad de mostrar que lo que decís lo podés hacer. Vas a ir a los canales de televisión, vas a salir en los grandes diarios, te van a conocer, vas a tener éxito, sos un candidato a presidente en el 2017 o un candidato a gobernador en el 2017. Pero no se puede ser paracaidista. Entonces esa construcción lleva tiempo. Todos queremos llegar por el atajo de que Macri llegó a ser presidente con una construcción política de mucho tiempo, primero como presidente de Boca, después como jefe de gobierno. Bueno, Alfonsino llegó a ser presidente en el 83 de casualidad como un paracaidista. Venía perdiendo elecciones haciendo su discurso del año 66 contra Balbín. Le digo, la política requiere tiempo, requiere constancia, requiere coherencia también en muchos casos. Y estamos en ese camino. A mí no me preocupa hoy si tenemos el candidato a gobernador o en mi caso soy el vice. Yo me siento un binomio. Y como digo, lo bueno de lo nuestro es que cuando nos voten van a votar 2 gobernadores y 2 vicegobernadores simultáneamente, porque en esto se va a meter en la discusión legislativa y yo me voy a meter en la discusión del Ejecutivo. De hecho, Daniel Salvador participaba con Vidal de las reuniones de gabinete. Y nosotros nos gusta la acción, entonces yo no voy a estar ahí. Más, no sé si hay que aprobar muchas leyes, en realidad hay que desregular y sacar un montón de normativas que lo que hacen es entorpecer las gestiones. Digo, yo no me voy a extender porque es muchísimo, pero digo, ley 13.010 de caminos rurales, por ejemplo. Hay que dar la vuelta a esa ley, ¿está? Pero ¿quiénes la conocemos? Los intendentes. Ni el gobernador sabe qué es. A mí me gustaría recalcar algo que dijo, hay que tener coherencia. Y ya algo que demuestra este grupo de Navarra, este equipo, es la coherencia. Venimos trabajando juntos hace mucho tiempo y la coherencia, por lo menos en Navarra, quizás es lo que nos diferencia de la lista con la que competimos. La misma pregunta para Nico, por favor. Yo creo, para completar lo que decía Miguel, me parece que acá lo más importante no es de dónde viene cada uno. Y para ir a la pregunta respecto al radicalismo, lo importante no es que veamos cuántos candidatos proceden del radicalismo, lo importante es que estemos defendiendo las banderas y los valores históricos que el radicalismo puso en la agenda política argentina.
los valores democráticos, republicanos, la agenda de la clase media, el trabajo, la producción, el desarrollismo. Y eso lo representamos todos, vengamos o no vengamos al radicalismo. Yo les haría dos preguntas y no los puedo más. Primero, me parece que hoy hay... me encantaron las propuestas en política de Estado. Ojalá se hagan porque... No, las hemos hecho. Porque tenemos hijos, tenemos nietos y estoy seguro que no queremos esta situación del país para ellos. Por eso serían importantes. Pero hoy el estado de ánimo no es bueno, que por ahí lo perciben ustedes a la gente, hay inseguridad, el estado económico es malo, y así podría seguir, ¿no? Entonces creo que los pueblos, la gente, las comunidades necesitan un antídoto urgente para eso, para sacarlas de ese estado y meterlas en la posibilidad de que algo nuevo puede llegar. Esa sería mi primera. La segunda es una preocupación, el incremento del voto en blanco. Está cada vez más, cada mes se habla del 30%. O la abstención. O la abstención, sí, sobre todo la abstención, En Chubut se registró el 40% entre blancos y los no votantes. Entonces, es una alerta a la dirigencia política. Totalmente. A ver, ahora sí. Las dos preguntas están vinculadas para mí, estrechamente. Primero, hoy, lo que va a definir la elección a mi criterio, más allá del programa, que el programa no debería tener muchas diferencias, es las características de la conducción de ese programa. Hay momentos, lo dice muy bien el primer spot de Patricia, pero creo que hay un sustento al spot, que es, hay momentos donde la estabilidad permite tener quizás un perfil más gestionado. Hoy, si hay alguna alternativa de llevar esta agenda adelante, es con un liderazgo claro, un liderazgo que vincule con la gente, que conecte con la gente. Quizás no es el momento de un gerente, sino el momento de un líder. Hay liderazgos de todo tipo, carismáticos, pero yo creo que el que conecta con la gente es aquel que le llega a movilizar algo a la gente. Ese liderazgo hoy lo encarna Patricia Bullrich, y se lo dice un radical, no alguien del PRO. ¿Por qué? Porque vincula con algún sentimiento que está esto, por eso la desazón de la gente y la gente que no va a votar, porque ya no cree. Y me parece que si hay una mínima posibilidad de recrear ese vínculo entre la política y la gente, es fácil. Patricia nunca fue radical. Patricia nunca fue radical. Bueno, en Junín cantó la marcha radical. A ver, y el bisabuelo de ella era Honorio Pueyrredón, y contaba la anécdota que cantaba el himno y cantaba la marcha Alberto radical. Fernández también la puteó a Cristina. No, pero más se iba a barrer los Pero además hay una cosa muy importante, insisto, más que la afiliación, lo que importa en la vida de la política son los hechos. Y Patricia fue, para quienes dicen que no viene del radicalismo y para quienes dicen que no creen en los acuerdos, la autora del acuerdo político más importante de los últimos 20 años, que fue el Grupo A, un esfuerzo parlamentario liderado por ella, pero con un protagonismo central de la Unión Cívica Radical, que ni más ni menos recuperó un valor histórico del radicalismo, que es la división de poderes. En un intento reeleccionista de un gobierno como el de Cristina Kirchner, que en aquel entonces avanzaba con algunos intentos totalitarios, 13 partidos de la oposición liderados por el radicalismo y por Patricia Bullrich le pusieron un freno. Pero yo no estoy calificando, estoy describiendo. No, yo estoy respondiendo que lo importante son los hechos. Patricia no es radical, no se disfraza de radical para quedar bien con los radicales. Solo canta la marcha. Pero también, además de cantar la marcha, que no es un tema menor, anecdóticamente. Primero, vos enseguida te das cuenta cuando vos podés hablar con una persona como estamos hablando nosotros. Patricia habla con vos como si estuviera hablando con un presidente de un país del primer mundo. Tiene un mensaje llano, se entiende lo que Yo hablé con ella en el 83. Bueno, yo hablé mucho ahora en la campaña y alguien me dijo, y voy a aportar una infidencia, yo no la conocía mucho, y yo pregunté inocentemente hace un tiempo, digo, pero vos pensás que Patricia puede ser presidente para el país que viene, sí, porque hay momentos también. Y Luis Petri, nuestro
candidato a vicepresidente, dice que no hay nada más potente cuando una idea le llegó la hora. Entonces hay momentos. Alfonsín fue el momento, no antes y no después. La gente que lo votó en el 83 no lo votó después. Digo, son los momentos. Está, como dice Juí, estaba justo en la esquina justa, en la hora justa, el colectivo justo. Eso se lo puede contar Castellani. No sé. Tenía una candidatura. Yo digo, acá lo que hay que ver son los atributos del liderazgo que se ofrece. El programa está, quién lo conduce y quién tiene las características de ese liderazgo para llevar, que yo le agrego una palabra que no está en los spots, que es la palabra templanza. Porque vos podés tener coraje, valentía, todos son corajudos, todos son valientes hasta que empiezan a aparecer las cosas raras. Entonces ahí hay que tener otra cosa que es la templanza, que es bancarse eso. Y como Patricia lo demostró con Moyano, como Patricia lo demostró con los narcos, ahora lo va a demostrar con todos nosotros para poder llevar adelante esos cambios que la Argentina necesita, que son cambios culturales, que no son los cambios de decir, bueno, arreglamos la economía, no, no. Hay muchas más cosas que hacen a los problemas que tiene la Argentina, que tienen muchísimos años, y que va a requerir un cambio muy de raíz, como ella dice, a todo nada, pero no, la palabra orden esta que hoy está en discusión, parecería que tiene una connotación negativa que es el orden castrense. No, en una sociedad moderna el orden es necesario, el orden democrático, el orden institucional es la piedra angular para poder ordenar el resto de las cosas. En la vida es necesario. Y bueno, Escuchamos que, al final sigo jodiendo, pero eran dos, pero bueno. escuchamos que Igual, el gobierno igual que que asuma Tani. va a ser muy difícil. Estos tiempos que vienen, estos años que vienen, le va a ser muy difícil. ¿Realmente usted cree que la vamos a seguir pasando mal? Nico, Cualquiera. la pregunta es difícil si la dejo a Nico. A ver, pero digo, acá lo importante es lo temporal, ¿no? Digo, lo que viene va a ser difícil. Lo que vino hasta ahora fue fácil. Es decir, la vida de la gente está siendo fácil. Estaríamos hablando de esto si no estuviéramos todos de acuerdo en que estamos arriba de un barco que está sin rumbo. ¿En serio cree que la vida es fácil? No, al contrario. Exactamente lo que estoy preguntando. O sea, acá estamos diciendo lo que viene es difícil. Yo lo que estoy preguntando es, lo que estamos viviendo hoy, ¿es fácil? No es que lo que viene es difícil. Lo que está siendo difícil en la Argentina es que las cosas funcionen. Lo que está siendo difícil es que la gente sienta que su propiedad y su vida están en resguardo. Lo que es difícil en la Argentina es que la gente sienta que si transpira y trabaja a destajo puede lograr algo tan humano y tan gratificante como dejarle un mejor futuro a sus hijos y a sus nietos. Eso es lo que es difícil en la Argentina ya hoy. Entonces, no hay que pensar en cómo es lo que viene, hay que pensar en cómo estamos viviendo, cómo venimos viviendo las últimas décadas y qué tenemos que hacer diferente. Por supuesto que muchas veces animarse a tomar rumbos distintos para que las cosas mejoren, por supuesto que también vienen acompañados de mayores esfuerzos. Entonces lo más difícil hoy es hablarle a un pueblo tan sufrido y dirigirnos diciendo, bueno, todavía falta un poco más. Lo importante es que entendamos todo lo que tenemos postergado. Es decir, nosotros no descubrimos el yacimiento de Vaca Muerta antes de ayer. Hace 15 años que está descubierto. Y los que estaban en el poder cuando lo descubrieron siguen hablando de Vaca Muerta como si fuera una promesa a futuro. Y nos tenemos que preguntar, ¿y qué pasó en estos 15 años? Ojo, y no es un dardo exclusivamente al gobierno actual, porque nosotros también gobernamos. Y yo me hago cargo de que nosotros no hemos tenido la suficiente empatía o tal vez el suficiente respaldo de la sociedad para entender en ese momento que no había atajos, que acá no hay magia, que el empleo no se genera por ley y que la riqueza no se distribuye imprimiendo papelitos. Hay que trabajar, hay que ordenar las reglas, hay que dar largo plazo. Acá está lleno en la Argentina de personas con ahorro de generaciones. El problema que tenemos no es que no esté el ahorro de muchas personas, el problema es que no se animan a transformarlo en inversión como hicieron nuestros padres o nuestros abuelos, y es lo que hizo grande la Argentina. Bueno, en el llano la gente común considera la democracia como el cangrejo, desde el 83 para acá, para atrás, para atrás, para atrás. Hemos ido en retroceso, Bueno, y es inevitable. pero por supuesto sí. Aún así, es la única herramienta que tenemos. Pero por supuesto ahí lo que hay
es una ¿Pero correlación. coincidís con la gente? Coincido en la sensación, no coincido en la causa. Coincido en el sentimiento, por supuesto, aparte uno no puede no coincidir, es una realidad. Lo que yo no coincido es que el problema esté en el régimen político. El problema está en que todos los regímenes democráticos y republicanos en el mundo, en la región, digo para no compararnos muy lejos, que han triunfado con un sistema igual que el nuestro, pero logrando síntesis. Lo que no está bien es que en un sistema de partidos seamos un péndulo, en donde cuando uno gobierna nos vamos para allá y cuando otro gobierna nos venimos para acá. Y no haya un sendero común, hay que delimitar. Miguel empezó esta conferencia con una alegoría futbolística. Sí. Hay que delimitar la línea de cal. Hay que entender a dónde tenemos, cuál es la cancha en la que tenemos que discutir. Pero mira qué importante comparación. Perfecta. En un equipo de fútbol, que lo mencionó usted o lo mencionaste vos, no sé. Diego Maldini y Julián Álvarez. Se trata de una conformación de equipo de útiles. Útiles. El arquero es arquero, no puede ir a cabecear como 9. El defensor es defensor, no puede jugar de mediocampista. Hay un director. Entonces bueno, era Chilaver puede ser. Vamos, Chilaver. ¿Y Batalla? Bueno, pero escúchame. Esto es una cuestión también de los gobiernos. Poner, no digo inútiles, voy a decir no útiles. No, pero al frente de distintas carteras, de distintos cargos. Lo importante, cargos. cuando vos salís a la cancha, más allá de que haya gente que sepa jugar, es que todos repetimos las reglas. Porque si no, ¿cómo juega el fútbol si uno lo agarra con la mano? Eso también es otra cosa. Listo, ahí no, eso es lo más importante. Acá hay muchos que la agarran con la mano y se le llevan a la casa. Sí. Aprovechando la visita del legislador provincial, me gustaría que nos contara cuál es la foto de la legislatura, porque he escuchado estos días que como hay tantos cuerpos, ¿no? Que hay gente que dice, no, yo voto arriba, abajo, voto presidente, gobernador, intendente, lo demás. ¿Por qué tenemos que votar legisladores provinciales y nacionales? Y el otro asunto es el del Mercosur, que nos cierra por ningún lado. Una pregunta de armado electoral, pero te lo contesto claro. Las legislaturas son importantes porque estamos en un sistema republicano donde la división de poderes hace que los espacios legislativos tengan roles centrales de no solamente la creación de las leyes, sino de contralor a los ejecutivos. Recién Mateo decía con claridad, bueno, acá funciona un consejo liberal que debería de crear ordenanzas, controlar al poder ejecutivo, y no sucede porque se convierte en una escribanía del poder de turno. Bueno, lo mismo ha pasado en estos momentos en las legislaturas cuando no tiene mayoría una forma de hacer poder, que es la que encabeza el kirchnerismo. Hoy las legislaturas provinciales tienen dificultades de funcionar y tengo entendido que pasa lo mismo en las legislaturas nacionales, porque el propio gobierno hace todo lo que puede para evitar que discutan, no envía leyes de discusión y debate a las legislaturas nacionales en la provincia de Buenos Aires. Hoy está pasando eso en la legislatura provincial, lo hemos cansado de denunciarlo, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y eso es una cuestión que es parte también del debate de lo que viene, que es parte de la apatía que tenía la gente, que la República no funciona como debería funcionar. Por eso es que se pone en juego y por eso es que el momento histórico identifica a los liderazgos fuertes. Digo, yo con eso conecto con lo que dijo Miguel con mucha claridad. Hoy lo que está más en juego y lo que permite despabilar a una sociedad que está enojada, triste, desesperanzada, porque entiende que la política no le da soluciones, son los liderazgos fuertes que dicen lo que van a hacer y que pueden decirlo porque los respaldan los hechos de su historia, de su trayectoria política. Y eso es la fórmula de Patricia Bullrich a nivel nacional, la de Miguel y de Néstor en la provincia de Buenos Aires, porque Miguel no lo dijo cuando le hicieron la pregunta, pero nosotros tenemos una fórmula de lujo, de bonaerenses, una fórmula equilibrada, de gente que sabe lo que va a hacer, lo escucharon recién, sabe de qué se trata el juego, sabe de qué necesita cada uno de los problemas locales. Y en el caso de Mateo, hablando de coherencia, un hombre, yo lo conozco hace mucho tiempo, tengo el placer de conocerlo, sabe de su militancia, de su trayectoria política, es un hombre que siempre hizo lo que dijo. Es un hombre que dice en privado lo mismo que dice en público.
y que piensa Navarro de la misma forma que la viene pensando y lo dice hoy acá sentado en esta mesa, se lo vengo escuchando hace más de 15 años. Entonces me parece que este es el momento que la gente está eligiendo liderazgos que digan la verdad, que enfrenten a la sociedad y que tengan la fortaleza del liderazgo para decir lo bueno, pero también para decir lo malo. ¿Por qué los legisladores del Mercosur no los muestran? Para Navarro tendría que ser un orgullo, si fuera un puesto digno, o si no sé cómo calificarlo. Navarro tiene el tercer candidato al Parlasur, no tiene el domicilio en Navarro, pero es nacido en Navarro. Acá nadie lo ha dicho. Álvaro de la Madrid. No pudo llegar, está invitado para compartir esta mesa con él. Pero viste, antes decía, Yaregui, diputado nacional, Castelar y tal. Nadie dijo. Probablemente esté el jueves en nuestro cierre de lista, y como para nosotros un orgullo tener a alguien como Álvaro de la Madrid en la dirigencia política dentro del radicalismo, sobre todo que ha sido una persona que quizás quien más ha desnudado al kirchnerismo y más verdad dijo en todo este tiempo, y lo viene diciendo cuando esto recién empezaba y todos creían que el kirchnerismo era la solución al problema del país. Pero no es la primera vez que te escucho hablar de la Madrid. Creo que en toda la campaña tuve una sola posibilidad de hablar con vos, o dos, y la última fue en efecto terminado, donde nos limitamos solamente a la propuesta. El jueves cuando estés si no tuviste más porque no lo hablaste vos, porque designaron otras personas. el jueves cuando estés en tu programa, que me toca ir en 45, voy a empezar diciendo que es un orgullo que Álvaro de la Madrid está en la boleta. Fernández, yo le quiero preguntar... Nico quería decirte algo. No, yo para agarrar el guante, digamos. Nosotros, a nosotros nos daría mucho orgullo que Álvaro, que fue diputado nacional, y en su momento, cuando lo era, pudiera haber representado al Parlasur como diputado nacional, que es lo que hacen todos los países. Acá es el único país de todos los que forman el Parlasur en donde hay una elección particular para ciudadanos diferentes, para crear más cargos. Y no es que no es un orgullo que alguien como Álvaro pertenezca al Parlasur, porque lo podría haber hecho tranquilamente como hacen otros y como nosotros vamos a proponer que sea, que es que senadores y diputados nacionales ya electos, no dupliquemos un cargo, no creemos más burocracia, ya electos como Álvaro en su momento, puedan representar a la Argentina, además de representar a su provincia en el Congreso Nacional, sean también elegidos simultáneamente para representar a la Argentina en el Parlasur. Es decir, no son cosas contradictorias. Nosotros en nuestro anterior gobierno propusimos que esto sea de esta manera, el gobierno actual insistió, digamos, en tenerlo como una forma de contener políticamente. Nosotros no contenemos políticamente a nadie, ponemos dirigentes de primer nivel porque nos vemos obligados a competir de esta manera, pero cuando nos toque a nosotros resolverlo, vamos a volver a proponer lo que propusimos, que sean senadores y diputados electos. Carrió está calladita, Brandón está calladito, están todos Está enferma, está enferma, así que está en reposo. Sí, en reposo. Sí, vale. Sí, no, Fernández, yo quería preguntarle fundamentalmente si es que triunfan ahora las PASO y después en octubre, ¿cuáles van a ser los pasos o las herramientas que van a tomar como autoridad, teniendo en cuenta que van a tener que hacer frente a un montón de escollos? Y la segunda cuestión es un mensaje fundamentalmente para los navarrenses. Bueno, con lo que nos vamos a encontrar lo podremos saber el 10 de diciembre. Seguramente si ganamos en octubre empezaremos una transición que vamos a aprender de la transición de María Eugenia con Axel, porque creo que hay que ser mucho más precisos y exigir las cuestiones que nos vamos muchas veces a enterar a partir de las elecciones de octubre. Así que no le tengo miedo a esa transición. Me ha tocado compartir con muchos legisladores de la provincia en mi rol de presidente del Foro de Intendentes del Radicalismo, las negociaciones de presupuesto, sobre todo con el acento en lo municipal, con lo cual la mayoría de los legisladores que vayan a renovar o que sigan, los conozco, y también veo que hay gente razonable en todos lados. No hay buenos y malos con esta lectura de la política que de un lado están los buenos y del otro lado están los malos. Hay buenos y malos, honestos y chorros, con ideas y sin ideas, con acomodo y legítimos, de todo. Así que hay que valorar a la gente no por su pertenencia político-partidaria, sino por lo que vienen a ofrecer. Para los navarrenses, básicamente, venimos a trabajar por todos, también por los de Navarro. Recién cuando venía para acá, para ir en medio de la ruta para grabar un video y mencioné a Navarro, digo, estoy yendo
yendo a Navarro, pueblo número 53 del recorrido, más de 10.000 kilómetros hechos en estos 30 días. Digamos, los problemas de Navarro son los problemas de todos, son muy parecidos. No lo dije, pero agrego, los municipios como los nuestros muchas veces requieren asistencia al gobierno central, no de plata, de calidad de proyectos. Cuando vengamos a Navarro con los funcionarios, con los equipos de carrera que debería tener y debe tener la provincia, lo vamos a asistir acá al intendente para ver qué problema tiene con el agua, con las cloacas, cuál es el problema de accesibilidad. Las soluciones son técnicas. Los políticos estamos para decidir, pero los proyectos técnicos los tienen que hacer los equipos técnicos. Y la provincia, que es un país dentro de un país, tiene que tener los equipos técnicos para asistir a los municipios, y esto lo digo como bonaerense del interior. A veces para los municipios muy grandes es fácil, porque tienen muchos funcionarios, pero para el interior es casi una utopía. Entonces a Navarro le va a llegar lo que necesite para tener proyectos ejecutivos, para buscar financiamiento, para las cosas de base que necesitamos como pueblo, para que haya por una vez en la vida igualdad en nuestro territorio y que todos los bonaerenses del interior y del conurbano tengan acceso a una vida digna. No pedimos nada más que eso. La política tiene que estar a la altura de las circunstancias porque esto, y no lo vamos a resolver solo ni en 4 años. Es empezar a construir esa provincia que necesitamos tener. Compromiso asumido. Compromiso asumido con ustedes que lo tienen grabado. No sé si es una buena noticia o mala, pero el asado está listo. Así que le paso la... A mí me dijeron que faltaba una hora, así que había que hablar una hora. Hablamos mucho, ¿verdad? 59. Simplemente quiero que te lleves un compromiso, por lo menos de trabajo, y por supuesto lo sumo al futuro intendente, siendo absolutamente convencido que vos vas a ser el futuro vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿A quién le dijiste que tomara nota del...? Ahí que estaban grabando. Aquí está la señora Manu, toma nota. Toma nota. Por eso te quiero comprometer, los quiero comprometer. Allí está la presidenta del Consejo Escolar, la futura consejera escolar. En Navarro tenemos un tema que con toda seguridad lo van a tener que resolver ustedes. Y fundamentalmente porque va a tener que tener el aporte legislativo. Y el problema que existe en Navarro, precisamente, que se tocó aquí, es de la escuela agrotécnica, que está alquilando hace muchísimos años un predio. Hace más de 10 años, cuando el intendente municipal me informa del gobierno de la provincia de Buenos Aires que había 5 escuelas técnicas construidas, de los cuales una de esas escuelas era la Escuela Técnica de Navarro. Por supuesto, era con un crédito internacional, no se logró a construir ninguno. Pero les pedí al municipio que aportara las tierras para la construcción de la escuela. En la Ruta 40, frente al Parque Industrial, en un momento dado se había adquirido unas 18 o 20 hectáreas para la construcción de vivienda, pero no se logró porque no era un lugar adecuado. Desde el municipio hicimos el trámite para que esas 15 o 20 hectáreas que están sobre la Ruta 40, a más o menos 5 kilómetros y lindera la actual escuela, se transfiriera a la Dirección General de Escuelas para la construcción de la misma. Obviamente se necesitaba un decreto del gobernador, después de mucho transitar, más de 2 años, consiguiera que por entonces el gobernador Felipe Solá transfiriera a la Dirección de Escuela esas hectáreas, que actualmente la tiene en una posición precaria la Escuela Agrotécnica. Obviamente el decreto, que había que profundizarlo más, leerlo más, decía en uno de sus artículos que si la escuela no se construía en un periodo de 3 años, debería volver nuevamente a plan familiar propietario. Obviamente no se construyó, eso quedó estancado. Por lo tanto, me comprometo que eso hay que tocarlo nuevamente y ustedes preguntarán, ¿y los recursos? Navarro tiene 80 hectáreas en una zona rural muy importante, que es precisamente de un plan familia, perdón, de una herencia vacante, donde parte de esa herencia vacante se construyó el centro educativo complementario con esos fondos.
estas 80 hectáreas que sería, y sé que precisamente hablaba de la necesidad del acuerdo legislativo, se podían subastar y con esos fondos construir perfectamente la escuela del técnico, donde tiene el predio, que hay que reflotarlo, y tiene esas 80 hectáreas que se podría hacer directamente con una subasta pública y la construcción. Entonces, ¿cuáles son esas 80 hectáreas? La que están en su Claro. ¿Dónde? Son Ah, de más la de mayo, donde se Está la pretende hacer provincia. la- en Se bajó la definitiva, posibilidad de llevarlo. vamos a pedirle Se bajó la posibilidad de llevarlo. a Miguel, a los legisladores y por supuesto al futuro intendente que se ocupe de ese tema, que creo que es posible, en la medida que era un acuerdo generalizado en la política, y creo que la solución la tenemos en nuestras manos. Depende mucho de una decisión política. Voy a hacer gráfico. Mire, entre Quilauquen tenemos la costumbre de jugar al Tetris. ¿Qué quiere decir esto? El Estado tiene muchísimos recursos, pero no tiene ni siquiera a veces un inventario de las cosas que tiene, y cuando las vamos a pedir para que nos las den, para que las podamos usar en beneficio, tardan años en darte una respuesta. O el orden de prioridad. Lo sabemos en Nación con el AVE, hoy venía hablando con un amigo respecto a esto, y en la provincia nosotros tenemos 80 hectáreas a la firma de un trámite que empezamos en la gestión de la CUNSA y que todavía falta que salga de la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial, para dársela a la gente para poner chanchos y filetera de pescado. O sea, la gente lo está necesitando, nosotros queremos vincular el trabajo y no nos dan las 80 hectáreas. Digo, hay que tener sentido común. Las cosas que el Estado provincial no puede usar, no necesita, dénsela al que lo necesita. Y además, me llama la atención que con los acuerdos tripartitos que ha firmado Nación, provincia y municipios para hacer establecimientos educativos no tengamos la escuela. Porque nosotros tenemos firmado 2 acuerdos tripartitos en el y no somos de paro. Digo, entonces, veamos qué pasa. Eso a partir del 10 de diciembre lo vamos a estudiar porque no es complejo resolver. Hay que mover las pizzas de un lado para el otro. Tengo 80 hectáreas acá. ¿Para qué las podemos usar? ¿Qué te conviene? Escuchame, ¿no? Necesitamos. Hay que venir al territorio. Hablar con los intendentes. ¿Qué necesitamos? El inventario de las necesidades. Después las ordenamos. Después las hacemos. Fácil. Fernández, algo muy cortito con el tema de la lucha contra la droga. Sí. Comentario, reflexión. El tema de la droga es un caos y lo que vemos como lejano, si no hacemos algo va a llegar a Navarro, va a llegar a Trequelado, que ya llegó de hecho, Ya llegó. ¿cierto? Pero no la magnitud de la guerra narco que tenemos en Rosario. Patricia es la única tipa que yo hasta ahora veo que tiene claridad en los conceptos de qué es lo que va a hacer para erradicar, pero ponerle el pecho a las balas, no desde el chamullo. Entonces me parece que tenemos la provincia de Buenos Aires, fuimos a Zárate tiene un problema grave con el tema del puerto, el puente, o sea, somos muy permeables, el país es permeable, las provincias son permeables, no tenemos dispositivos creados para dar seguridad y después contención, porque se habla de la represión, se habla de control y demás, pero ¿qué hacemos con los chicos adictos? Y eso tiene que ver mucho con un problema de salud mental que está faltando en la provincia, tenemos una hermosa ley de salud mental, pero no tenemos dispositivos para enfrentarla, para ayudar a la gente. Entonces es mucha la complejidad de los problemas a resolver y en algún momento hay que empezar a resolverlos. Bueno, vamos a ver si se pasa la sal. Muchas gracias. Gracias.